La familia Alvarado, una de las más ricas y respetadas de la región, organiza una reunión familiar en su majestuosa mansión, para celebrar el cumpleaños de su patriarca, don Fernando Alvarado. La mansión, una estructura imponente y llena de historia, se encuentra en las afueras del pueblo y ha sido testigo de numerosos eventos a lo largo de los años. Los invitados, familiares cercanos y lejanos, llegan con la expectativa de una noche de celebración y reencuentros. Sin embargo, la fiesta da un giro inesperado cuando, al final de la noche, don Fernando es encontrado muerto en su estudio, aparentemente asesinado. La conmoción se apodera de la reunión y la sospecha cae sobre todos los presentes. La policía local, encabezada por el astuto detective Raúl Martínez, se hace cargo de la investigación. A medida que el detective Martínez profundiza en los secretos de la familia Alvarado y la historia de la mansión, descubre una red de intrigas, resentimientos y secretos oscuros que podrían ser la clave para resolver el misterio. Cada miembro de la familia tiene algo que ocultar, y la verdad sobre el asesinato de don Fernando podría sacudir los cimientos de la familia Alvarado para siempre. La noche era cálida y estrellada cuando los invitados comenzaron a llegar a la mansión lúgubre. La iluminación tenue de las antorchas que bordeaban el camino de entrada añadía un toque de misterio al ambiente. En el gran salón, don Fernando Alvarado, un hombre de edad avanzada pero con una presencia imponente, recibía a sus familiares con una copa de vino en la mano. A su lado, su esposa, doña Clara, sonreía amablemente a cada uno de los recién llegados. «Bienvenidos, queridos», exclamó don Fernando con voz robusta. «Es un placer tenerlos aquí para celebrar otro año de vida. Espero que esta noche sea inolvidable». Entre los invitados estaban sus hijos, Alberto y Lucía, junto con sus respectivas familias. Alberto, el mayor, era un hombre serio y de negocios, mientras que Lucía, la menor, era conocida por su espíritu libre y su amor por las artes. También estaban presentes varios primos, tíos y amigos cercanos de la familia, cada uno con su propia historia y relación con los Alvarado. A medida que la noche avanzaba, la música llenaba el aire, y las risas y conversaciones animadas resonaban en las paredes de la mansión. Sin embargo, a pesar de la aparente alegría, se podía percibir una tensión subyacente entre algunos de los familiares. Mientras tanto, en otra parte del salón, Alberto discutía acaloradamente con su hermana menor. «Lucía, necesitas tomar la vida más en serio. No puedes seguir viviendo de fiesta en fiesta», reprendió Alberto. «Oh, déjame en paz, Alberto. No todos queremos vivir encerrados en una oficina todo el día», replicó Lucía, claramente molesta. La noche continuó con baile, música y risas, pero la atmósfera festiva no lograba ocultar por completo los secretos y tensiones que se cocían bajo la superficie. La celebración se prolongó hasta altas horas de la noche, y uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse a sus habitaciones. Sin embargo, una sombra se cernía sobre la mansión, esperando el momento oportuno para revelar sus secretos. A la mañana siguiente, un grito desgarrador rompió el silencio del amanecer. Era doña Clara, quien había encontrado la habitación de su esposo, don Fernando, vacía, con la ventana abierta y la cortina ondeando con la brisa matutina. La noticia de la desaparición de don Fernando cayó como una bomba entre los invitados. La mansión se convirtió en un hervidero de actividad mientras todos se unían en la búsqueda del patriarca. Alberto tomó la iniciativa, organizando equipos para peinar cada rincón de la propiedad. Lucía, aunque visiblemente afectada, trataba de consolar a su madre, quien estaba al borde del colapso. «Debemos mantener la calma, mamá. Alberto y los demás lo encontrarán», decía Lucía, abrazando a su madre. Mientras tanto, en el estudio, Eduardo y algunos primos revisaban los documentos y pertenencias de don Fernando, buscando alguna pista que pudiera explicar su desaparición. «Esto no tiene sentido», murmuró Eduardo, frunciendo el ceño mientras hojeaba unos papeles. «No hay nada aquí que indique que planeaba irse». La búsqueda continuó durante todo el día, pero no hubo ni rastro de don Fernando. La desesperación crecía, y con ella, las sospechas y acusaciones entre los familiares. «Alguien sabe más de lo que dice», insinuó un primo, mirando de reojo a los demás.
La tensión era palpable, y las antiguas rencillas familiares comenzaban a aflorar, complicando aún más la situación. Fue entonces cuando Alberto encontró algo inquietante en el despacho de su padre, una serie de cartas y documentos que revelaban una grave crisis financiera que amenazaba con arruinar a la familia Alvarado. «Esto cambia todo», dijo Alberto, con el rostro pálido. Papá estaba al borde de la ruina. ¿Podría haber huido para escapar de sus problemas? La incertidumbre y el miedo se apoderaron de la mansión. La desaparición de don Fernando había destapado un torbellino de secretos que amenazaba con destruir la familia Alvarado desde dentro. La revelación de la crisis financiera de don Fernando sumió a la familia en un estado de paranoia. Las sospechas crecían, y las miradas acusadoras se dirigían hacia todos y cada uno de los miembros de la familia. En medio de la tensión, Valeria, la joven amiga de la familia, se acercó a Alberto con una observación que había pasado desapercibida. «Alberto, encontré algo extraño en el jardín esta mañana», dijo Valeria, con una expresión seria. «Huellas que llevan hacia la parte trasera de la mansión, cerca de donde estaba la habitación de tu padre». Alberto frunció el ceño, intrigado. «¿Crees que alguien lo sacó de la mansión a la fuerza?» «No estoy segura, pero creo que vale la pena investigar», respondió Valeria. Mientras tanto, en la cocina, la tensión entre los sirvientes era palpable. Pedro, el mayordomo, intercambiaba miradas nerviosas con Marta, la cocinera. «Esto se está saliendo de control», murmuró Marta. «Si la policía comienza a investigar, podrían descubrir». «Silencio, Marta. No es momento de hablar de eso», la interrumpió Pedro, con un gesto de advertencia. En el salón, Lucía confrontaba a Eduardo, sospechando que él sabía más de lo que decía. «Eduardo, tú siempre has estado celoso del poder de papá». «¿Qué hiciste?», acusó Lucía, con los ojos llameantes de ira. «Eso es ridículo, Lucía». «¿Cómo puedes pensar eso de mí?», respondió Eduardo, igualmente enojado. «Estamos todos en esto juntos». La situación estaba a punto de explotar cuando Alberto regresó del jardín con una noticia impactante. «Encontramos algo», anunció, sosteniendo una chaqueta manchada de sangre. «Es de papá». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La chaqueta manchada de sangre era una prueba irrefutable de que algo terrible había sucedido. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Lucía, recuperando la compostura. «Esto ya es demasiado». La llegada de la policía marcó un nuevo capítulo en el misterio de la desaparición de don Fernando. El inspector Rivera, un hombre experimentado y astuto, tomó las riendas de la investigación. «Vamos a llegar al fondo de esto», prometió el inspector, examinando la chaqueta manchada. «Nadie sale de la mansión hasta que encontremos respuestas». La mansión Alvarado, que alguna vez fue un símbolo de prosperidad y unidad familiar, se había convertido en el escenario de un oscuro misterio que amenazaba con desentrañar los secretos más profundos de la familia. La investigación del inspector Rivera comenzó con interrogatorios individuales a cada miembro de la familia y al personal de la mansión. Las preguntas eran incisivas, diseñadas para sacar a la luz cualquier inconsistencia en sus relatos. «¿Dónde estabas la noche de la desaparición de don Fernando?», preguntó el inspector a Lucía, que se retorcía nerviosa en su silla. «Estaba en mi habitación, leyendo», respondió Lucía, evitando el contacto visual. «No escuché nada inusual». El inspector asintió, anotando algo en su libreta antes de pasar al siguiente sospechoso. Mientras tanto, Valeria y Alberto revisaban nuevamente el jardín, buscando más pistas. Valeria se detuvo en seco cuando notó algo brillante entre los arbustos. «Alberto, mira esto», dijo, recogiendo un anillo con el sello de la familia Alvarado. «¿No es este el anillo de tu padre?». Alberto lo examinó con detenimiento. «Sí, lo es». «Pero, ¿cómo llegó aquí?». De vuelta en la mansión, el inspector Rivera se enfrentaba a Eduardo, cuya actitud desafiante levantaba más sospechas. «Inspector, no tengo nada que ver con la desaparición», afirmó Eduardo. «Estoy tan interesado como usted en encontrarlo». «Pero es cierto que tenías desacuerdos con él sobre la gestión de la empresa, ¿no es así?», presionó el inspector. Eduardo suspiró, resignado. «Sí, pero eso no significa que le haría daño».
La tensión en la mansión era palpable, y cada hora que pasaba sin encontrar a don Fernando aumentaba la desesperación. Fue entonces cuando un grito rompió el silencio. Marta, la cocinera, había encontrado un sobresellado en la despensa, dirigido al inspector Rivera. Con manos temblorosas, el inspector abrió el sobre para revelar una carta y una fotografía. La carta confesaba que don Fernando había acumulado deudas enormes y había planeado fingir su propia muerte para escapar de sus acreedores. La fotografía mostraba a don Fernando, vivo pero demacrado, en un lugar desconocido. La familia Alvarado quedó atónita ante la revelación. La desaparición de don Fernando no había sido un secuestro ni un asesinato, sino un acto desesperado de un hombre acorralado por sus propios errores. El inspector Rivera cerró el caso, pero la sombra del escándalo seguiría persiguiendo a la familia Alvarado por mucho tiempo. La mansión, una vez llena de vida y alegría, se había convertido en un recordatorio constante de la fragilidad de la fortuna y la importancia de la verdad. La revelación de la carta dejó a la familia Alvarado sumida en un torbellino de emociones. La desaparición de don Fernando, lejos de ser un acto criminal, era un desesperado intento de escapar de sus problemas financieros. Sin embargo, esto no aliviaba el dolor y la traición que sentían. ¿Cómo pudo hacernos esto?, murmuró Lucía, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cómo pudo ser tan egoísta? Aunque aliviados de que no hubiera habido un crimen, se sentían engañados y utilizados. Su búsqueda de la verdad los había llevado a un callejón sin salida. El inspector Rivera, por su parte, no estaba completamente satisfecho. Aunque la carta proporcionaba una explicación, había algo que no encajaba. Las deudas de don Fernando eran un hecho, pero ¿era eso suficiente motivo para abandonar todo y a todos? Decidido a llegar al fondo del asunto, el inspector solicitó una investigación más profunda de las finanzas de don Fernando. Lo que descubrió fue aún más sorprendente, una serie de transferencias ocultas y negocios turbios que implicaban a varias personas de la alta sociedad, incluidos algunos miembros de la familia Alvarado. La trama se complicaba, y lo que había comenzado como una simple desaparición se estaba convirtiendo en un escándalo de proporciones mayores. La familia Alvarado se encontraba en el ojo del huracán, y el legado de don Fernando estaba en juego. La investigación del inspector Rivera reveló una compleja red de corrupción y engaños que involucraba a don Fernando y a varios miembros de la alta sociedad. Al parecer, el patriarca de los Alvarado había estado involucrado en negocios ilícitos, lavado de dinero y sobornos, todo ello con la complicidad de políticos y empresarios de renombre. La noticia cayó como una bomba en la mansión Alvarado. El escándalo no tardó en hacerse público, y los medios de comunicación se hicieron eco de la caída en desgracia de una de las familias más prominentes de la ciudad. La mansión Alvarado, que una vez había sido un símbolo de opulencia y respetabilidad, ahora era el centro de todas las miradas por las razones equivocadas. En medio de la tormenta mediática, el inspector Rivera continuó su investigación, determinado a desentrañar todos los hilos de la conspiración. Las pistas lo llevaron a descubrir una serie de cuentas secretas en paraísos fiscales y propiedades no declaradas, todas vinculadas a don Fernando y sus cómplices. Mientras tanto, la familia Alvarado se enfrentaba a su propia batalla interna. Las revelaciones habían abierto viejas heridas y creado nuevas tensiones. Eduardo, sintiéndose traicionado, comenzó a cuestionar todo lo que había conocido. Lucía, por su parte, luchaba por mantener la unidad de la familia, pero las fisuras eran cada vez más evidentes. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su legado, Lucía convocó una reunión familiar. Era hora de enfrentar la realidad y tomar decisiones difíciles. La mansión Alvarado, símbolo de su caída, debía ser vendida. Era el primer paso para cerrar un capítulo oscuro de su historia y comenzar a reconstruir su vida desde cero. La venta de la mansión Alvarado marcó el fin de una era. Lucía y Eduardo, acompañados por el recuerdo de don Fernando, abandonaron la que había sido su hogar durante décadas. A pesar del dolor y la vergüenza, había una chispa de esperanza en sus corazones. Era el comienzo de una nueva vida, lejos de las sombras del pasado. Valeria y Alberto, por su parte, se sintieron aliviados al ver que la justicia comenzaba a prevalecer.
Aunque la muerte de don Fernando seguía siendo un misterio sin resolver, las revelaciones sobre sus actividades ilícitas habían sido un paso crucial para desentrañar la verdad. Mientras tanto, el inspector Rivera seguía adelante con su investigación. Aunque había logrado exponer gran parte de la red de corrupción, sabía que aún había cabos sueltos. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado era una batalla continua, pero estaba determinado a seguir luchando por la justicia. En medio de la tormenta, Lucía encontró consuelo en la escritura. Comenzó a plasmar sus experiencias y reflexiones en un libro, con la esperanza de que su historia sirviera de advertencia y lección para otros. Eduardo, por su parte, se dedicó a la filantropía, buscando redimir el nombre de su familia a través de actos de bondad y generosidad. Valeria y Alberto, cuya relación se había fortalecido a lo largo de la investigación, decidieron continuar trabajando juntos en futuros proyectos. Habían formado un equipo formidable y estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La novela de Lucía fue un éxito. Su honestidad y valentía al enfrentar los errores del pasado resonaron en muchas personas. La familia Alvarado, aunque despojada de su riqueza material, encontró un nuevo propósito en la vida. Habían aprendido que la verdadera riqueza no residía en el dinero o el poder, sino en la integridad, la resiliencia y el amor. La sombra del pasado nunca desaparecería por completo, pero la luz de un nuevo comienzo brillaba con fuerza en el horizonte. La mansión Alvarado, ahora en manos de nuevos propietarios, se erigía como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de renacer de las cenizas.